Diego Velázquez López, de Lima, Perú. GDA en Dart Flutter, con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de apps móviles, Android, iOS y Flutter. Ingeniero de software senior en Go Social, Portland, Estados Unidos. Da vida a tus aplicaciones con Flutter. El tema será animaciones básicas e intermedias. Mostraremos bastante código en vivo, una aplicación básica. Luego iremos añadiendo animaciones para hacer una app más visible. Muy buenas chicos, Reddy, Diego, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? ¿Sí, no? Sí, se te escucha bien, Diego. Perfecto. Bienvenido Diego, muchísimas gracias por la charla que vas a dar esta tarde, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí ya... ¿Qué nos cuentas? Nada, aquí está trabajando, pero todo bien, todo tranquilo por aquí. Darles una breve introducción nuevamente a Diego, como les hemos mencionado en la pequeña biografía. Él es de Lima, Perú, es GDE en Dart y Flutter, justamente, con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de apps móviles, Android, iOS y Flutter, justamente ingeniero de software senior en Go Social, Portland, Estados Unidos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo has llegado al mundo mobile? O Diego, perdón. ¿Cómo llegué al mundo mobile? Bueno, yo empecé desarrollando aplicaciones backend, web, y hace muchos años se me dio la oportunidad de entrar a un proyecto de Android cuando Android recién estaba llegando aquí a Perú. Y bueno, desde ahí quedé enamorado del mundo mobile en sí y empecé a aprender Android, después iOS también, por varios años, haciendo nativo, hasta que por último ya descubrí Flutter y bueno, hasta ahora no he dejado de programar en Flutter, hace más de 2 años ya. 2 años, wow. ¿Cómo así llegaste a descubrir Flutter? Flutter es una interesante historia porque estaba en una empresa de desarrollo de software aquí en Perú en la cual estábamos haciendo la aplicación de iOS en nativo por un año. Y yo entré para después ver la parte de Android nativo, después que acabemos iOS, hasta que el CEO de la empresa decidió o dijo, ¿por qué vamos a hacer la misma aplicación 2 veces? ¿Por qué vamos a reescribir el código pero en otro lenguaje? ¿No? Es mucho tiempo, mucho dinero y bueno, ya habíamos avanzado bastante, así que empezamos a buscar una herramienta multiplataforma y en la cual estábamos React Native hasta que encontramos Flutter y bueno, nos fue bien, hicimos una prueba de concepto, todo bien y desde ahí no hemos parado. Tiramos la aplicación que habíamos hecho en iOS y la de Flutter tuvo mejor resultado, mejor rendimiento y todo, estuvo muy buena. Y desde ahí no he dejado ya. De ahí inició mi camino para hacer GD también de Flutter. Oh, ¿qué tal ha estado ese proceso? Bien, bien, bastante duro al inicio, pero bueno, es más que todo contribuciones, ¿no? A la comunidad. Yo creo que lo mejor de Flutter es ese dash, ese peluchito ahí atrás. Sí, a muchos preguntan dónde se puede comprar y bueno, no lo venden, lo obsequian cuando hay eventos de Flutter. Cuando habían eventos presenciales, lo obsequiaban en diferentes eventos de diferentes organizaciones. Y bueno, si van al Google I.O., si tienen la oportunidad, ahí regalan un montón también cuando hay eventos de Flutter dentro de Google I.O. Así que esperemos compartir muy pronto contigo, bueno, ya en alguna conferencia física, ¿no? ¿Qué tal, Claro. Reddy? ¿Tú cómo estás? Yo todo bien, pasándome del stage de Native. Estaba ahí hace ratito. Todos estamos de un lado para otro, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Diego, por la presentación, por prestarte justamente a compartir todos estos conocimientos. Te dejamos con tu charla ahora. Cualquier cosa que necesites, estamos a tu disposición. Sí, Ok. Dale. Entonces voy a compartir mi pantalla ahora. Creo que estoy con esto. Sí, tranquis, compartirlo nomás. No se olviden, chicos, dejar sus comentarios, todas las preguntas que tengan, justamente para nuestro expositor. Espero. ¿Ya está? ¿Me confirman que están viendo bien la pantalla y están escuchándome? ¿Sí? Sí, se ve bien. Todo bien, ok. Listo. Entonces, mi charla de hoy, el título que le puse es ¿Cómo darle vida a nuestra aplicación con Flutter? Algunos piensan que de repente
animar una aplicación con Flutter es complicado, cómo lo hacemos, algunos que no tienen idea cómo hacerlo, qué tan complejo es, qué tanto tengo que aprender. Entonces voy a darle una introducción sobre qué cosas podemos hacer para embellecer nuestra aplicación en Flutter. Primero voy a hablar sobre unos conceptos generales de animaciones, que es lo que trata también esto, y luego voy a pasar a hacer código en vivo. Tengo ya una aplicación pequeñita y vamos a darle vida poco a poco refactorizando ese proyecto, ¿ok? Entonces, primero empiezo con la presentación. Como mencionaron, soy Google Developer Expert en Dart en Flutter, ingeniero de software, experiencia con Android, iOS nativo y Flutter, y tengo 2 aplicaciones ya con más de... Creo que ya una de ellas tiene más de 500.000 descargas, creo que es pseudocódigo. Y son de Android nativa esas aplicaciones y fundador y organizador de la comunidad Flutter Perú. Actualmente me desempeño como ingeniero senior en Go Social. Pueden entrar a la web si desean para ver de qué trata el proyecto o la startup. Y bueno, en mis redes me encuentran como Diego Developer. Tengo un canal de YouTube donde también hago cosas bonitas y ahí pueden encontrar. Ok, entonces empezamos con... Bueno, primero siempre muestro qué es Flutter, ¿no? Es un framework multiplataforma creado por Google, para los que no saben, donde se pueden hacer aplicaciones tanto para Android, para iOS y ahora web y desktop también, ¿no? Aunque en web está en beta y en desktop todavía está en alfa, pero ya se pueden ir haciendo cosas cool. Podemos crear aplicaciones hermosas y nativas con un solo código fuente. ¿Ok? Esa es como la intro de qué es Flutter. Entonces, ahora vamos a hablar sobre qué son las animaciones, por qué animar una aplicación y cómo lo podemos hacer. ¿Ok? Entonces, las animaciones, ¿qué son? Simplemente una secuencia de imágenes, ¿no? Que pasan en determinados frames por segundo y que nos dan la apariencia de que es algo cool, porque si lo viéramos en frames lentos, entonces no sería tan bonito, tan elegante, ¿no? Entonces básicamente son una secuencia de imágenes que van rápido, corren rápido, entonces se ve algo bonito. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que agregar animaciones a nuestra aplicación? ¿Por qué? Aquí les tengo un ejemplo de una aplicación sin animaciones. Ustedes pueden ver cuando navego de una pantalla a otra, cuando agrego algo, es estático prácticamente, ¿no? O sea, no hay algo que te diga, oye, qué chévere, se está moviendo esto de un lado a otro, no hay un indicador, un feedback para el usuario, como que eso pasa si no le agregamos animaciones, ni siquiera en la navegación entre pantallas, ¿no? Entonces, nosotros implícitamente ya tenemos animaciones. Cuando navegamos entre una pantalla a otra, en Flutter simplemente llegamos a Navigator, un push, y ya tenemos una animación de transición por defecto, ¿no? Sin hacer nada, prácticamente ya tenemos animaciones. Esto es lo que podemos conseguir usando correctamente el tema de animaciones. ¿Cómo podemos embellecer una aplicación? ¿Cómo podemos darle vida? Es totalmente diferente, ¿no? Ver una aplicación así, que te da esa respuesta, ese feedback al usuario, se ve muy, muy chévere. Y creo que los usuarios valoran también eso, ¿no? Siempre y cuando tampoco no exageren, ¿no? Mucho, porque a veces le agregan ya demasiada animación, demasiada carga, que también hace un poco lento la interacción con el usuario. Ok, tenemos 2 tipos de animaciones, implícitas y explícitas. ¿Cómo los separamos estos grupos? Son 2 grupos grandes, ¿no? Digamos que si vamos en cuanto al nivel de complejidad, ahí he puesto un chart, una gráfica en el cual empezamos con un nivel moderado, que son animaciones implícitas. Seguramente muchos de ustedes han usado el Animated Container, que simplemente tienes que cambiar una propiedad y automáticamente anima. Ya son animaciones implícitas. Si queremos elevar un poco el nivel, podemos llegar hasta transiciones, animaciones de transición, en la cual ya requiere que nosotros usemos un Animation Controller, que es lo que la mayoría tiene miedo al momento de animar, ¿no? No es complejo tampoco. Último, bueno, en la parte de animaciones moderadas o animaciones implícitas, Flutter agregó en el SDK un widget que se llama Twin Animation Builder, que nos evita el hecho de tener que agregar un Animation Controller, ¿no? Hacerlo un poco más sencillo por ese lado, ¿no? Así que cuando hablamos ya de animaciones explícitas, vamos a escuchar del Animated Builder. ¿Para qué sirve esto? ¿Cómo lo podemos animar? Entonces, yo creo que eso podemos verlo ya en práctica, que es la mejor forma, yo creo, de explicar este tipo de cosas. Entonces, animaciones implícitas no requieren mucho nivel en cuanto a conocimiento de Dart, Flutter, y animaciones explícitas ya un poco de nivel intermedio avanzado, ¿no? Para poder animar un poco de cosas más complejas. Entonces, voy a mostrarles un poco de código, porque yo sé que a la mayoría le gusta código. Me avisan si se ve bien las fuentes, déjenme ver aquí.
Este es el proyecto que tengo. Voy a agrandar las fuentes. Esto me avisan si se puede ver o está muy pequeño. De repente le aumento uno más. Es un proyecto que ya tengo medio construido. Es pequeño. A ver si... ¿Qué dicen las personas que están viendo ahora en vivo? ¿Está bien? ¿Está muy pequeño? Si me dan feedback. Me he puesto para ver los comentarios. Voy a revisar los comentarios mientras ya cargo la aplicación. Uno más, dicen. A ver. Ahí, ya. Yo creo que ahí ya está bien grande, ¿no? Ok, voy a avanzar y les voy a leer igual si me dicen que está muy pequeño. Esta es una aplicación súper sencilla. Miren, tengo un splash screen. Es para que puedan entender y cómo embellecer una aplicación. Tengo un splash, tengo una clase... Bueno, este es un widget de splash que espera unos segundos. Espera 3 segundos y luego lanza el home screen. ¿Qué tengo en el home screen? Es esto que están viendo en el simulador ustedes. ¿Qué es? A ver. Es un widget donde muestro un listado de ciudades. Estoy consumiendo un servicio aquí con HTTP nada más. Cuando termina de consumir, no se enfoquen en el state management, que ahorita estoy usando set state nada más. No es el punto de esta charla. Ok, se ve bien, me dice. Entonces, aquí tenemos un listado de ciudades, las 7 maravillas que están que se muestran. Son imágenes de red, por eso demoran un poco. Y tengo un botón aquí. Vamos a mostrarle un poco más de cómo está construido esto. Tengo un método que es buildBodyWidget, en la cual construyo un widget de lista donde le paso los lugares. Home List View. Aquí tengo un List View nada más. List View Builder. Un poco más la fuente, creo que... a ver, si lo subo un poco más, ya, ok, ahí creo que ya ahí queda. Es que tampoco puedo explorar mucho, pero ya, está bien, voy a dejarlo ahí. Grid View Builder, tengo un Home Grid View y un Home List View. Okay. Uno muestra una grilla y uno muestra una lista. Y tengo el item, que simplemente es un stack y una imagen. Aquí puedo agregarle un texto. No le puse simplemente porque no es el punto tampoco. A ver. Ok, entonces tengo aquí un botón a la derecha que me permite cambiar entre modos de vista. Miren, listado y grilla. Cambio. Espero que se pueda ver bien en el stream. Ok, entonces entro a un elemento y voy a la página del detalle donde está la imagen y un texto, ¿no? Sencillo por ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer para embellecer esto, ¿no? O sea, está funcionando bien, pero podemos darle un poco más de vida. Aquí tengo un splash donde es el logo de Batman, me gustó, y aquí cargo la información y está mostrando aquí, demora un poco porque está cargando las imágenes, pero bueno, empecemos por el splash, ok. Vamos a darle vida a ese splash que está un poco muerto, un poco seco. Aquí tengo un scaffold, un center y un image, ¿no? Si bien esto podemos complicarnos un poco más y usar animaciones explícitas, animation controller, cuando inicia. Un ratito voy a cerrar mi Slack que están notificando, ya. Podemos usar animation controller, complicarnos con animaciones explícitas, se puede también, pero ahora quiero hacerles una forma más sencilla, que vamos a hacerlo con el... probé con Animated Container, pero creo que hay un bug ahí. Me parece que encontré un bug que demora en iniciar la animación, no sé por qué. Okay. Vamos a hacerlo con animaciones implícitas. En este caso, ¿con qué widget creo que lo voy a hacer? Voy a leer sus comentarios mientras yo voy implementando ahí. Okay. Tengo una imagen. Voy a quitarle este wait for splash para que se quede un momento ahí y yo empiece a trabajar. Ahora sí, le quito en el init state y recargo. Ok, aquí es donde queremos animar. Voy a darle una animación de escala, que empiece el logo en una escala alta y que vaya bajando y luego aparezca el home. Okay, entonces, ¿qué podría hacer? Primero voy a definir una escala. Double scale, le voy a poner 4. Voy a crear un método para obtener el tamaño
el alto y el ancho. Width. Ya, ok, en el alto, ¿qué voy a hacer? Voy a retornar, le voy a dar un 100 de tamaño por la escala. Y en el ancho, como este logo es más ancho que alto, voy a hacer un 150, 160 por la escala. Ya está. Ahora simplemente voy a usar esto, pero me voy a olvidar, creo, de este center. Perdón, voy a ponerle el widget stack aquí. Para probar, vamos a ir probando. Y voy a crear aquí mi imagen y vamos a ver cómo queda. Ya está bien. Ahora voy a poner todo esto sobre un positioned. Voy a quitarle el alto a la imagen y se lo voy a encargar al positioned que maneje el alto y ancho. Voy a hacer que sea 100. Y ahora me falta. Ok, vamos a dejar la escala en 1 para probar, ok. Y voy a usar estos altos y ancho que he definido aquí. Empiezo con el alto. Y ya está. Lo puso arriba, ya. Lo está poniendo a la izquierda, arriba. Yo quiero que esté al centro, entonces un poco ya de matemática básica. El alto sería media query of size entre 2 y, perdón, height entre 2, y esto tengo que restarle el alto entre 2. ¿Sí? Ya está al centro verticalmente, y ahora en el lado horizontal a width le voy a dar el método que creé, getWidth, y lo voy a ubicar a la izquierda en media query size height, no, perdón, width entre 2 menos getWidth entre 2. Ya está al centro, ¿no? Ya, si tienen preguntas vayan diciéndolo, yo estoy leyéndolos. Okay, entonces ya lo ubiqué al centro. Ahora simplemente voy a cambiar la escala. La escala estaba en 1, le voy a poner 4. ¿Y qué pasó? ¿Me salió error o no? GetWidth. Voy a hacer un hot restart solamente para probar algo. Sí. Ya, no sé por qué no refrescó el widget. Entonces ya tengo el widget en una escala alta. Entonces lo que quiero es que anime, que empiece con una escala alta y vaya bajando. ¿Cómo lo podría hacer? Yo estaba pensando en que si quiero usar animaciones implícitas, algo sencillo, simplemente puedo usar Animated Positioned aquí. Y toda animación requiere una duración, así que le voy a dejar una duración de, digamos, 4 segundos o 3 segundos. 4 mejor. Ok, 3 segundos y nada más, vamos a probar. O sea, ya estoy ahí, no he cambiado ningún valor. Voy a cambiar la escala, quiero ver si funciona esto. Cambio la escala a 1 y grabo. No está haciendo el reload. A ver si alguien dice qué cree que está pasando ahí. La escala no está variando por algún motivo. Width. No está reconstruyendo, miren. Quiero ver qué está sucediendo. Porque si yo la escala lo declaro aquí abajo, dentro del build, ahí sí va a animar, ¿ven? Y si le pongo una escala de 4, ahí se anima. No me está trayendo este valor de aquí. Ya, tengo que verificar eso. Ajá. Pero esto lo podemos arreglar fácil. Ok, entonces cambio la escala 4, cambio la escala 1 y ustedes ven cómo automáticamente se anima. Está durando 3 segundos la animación. ¿Qué hice? Simplemente le puse el widget de Animated Positioned y la duración. Entonces lo que yo quiero es que al iniciar la página o la pantalla, la escala esté en 4 y empiece a animarse, que vaya bajando hasta su posición original y luego ya muestre la pantalla home. Ok, entonces ya me voy a olvidar de este wait for splash, y como ya tengo aquí la duración y aquí también tengo un método que dice on end, cuando la animación ha terminado, voy a pintar algo, print end. Ustedes van a ver, voy a cambiar, solamente va a entrar cuando cambies tú un valor de la animación del widget. Por ejemplo, la escala la voy a poner 1 de nuevo.
acabó de animarse y entra ese método, ¿no? Entonces cuando la animación acaba, entra el método end. Entonces ya sé cuándo voy a hacer el push a la otra pantalla. Entonces solamente quiero que ahora, cuando inicie la aplicación, empiece a animar. ¿Cómo lo hago? Voy a decirle aquí voy a usar este widget building instance add post frame callback. Siempre uso esto, que es lo mismo que usar un package que se llama after layout, que significa que una vez que tu aplicación ha hecho el layout de los widgets, ha terminado de pintar, entonces se invoca este método. Entonces aquí le voy a decir que la escala va a ser de 1. La escala va a empezar con 4 y va a terminar en 1. ¿Okay? Vamos a probar. Quiero hacer un hot restart ahora. Ahí está. Le da mucho tiempo, pero voy a ponerle 2 segundos nada más. Voy a hacer un hot restart de nuevo. Inicia en escala 4 y llega a escala 1. Entonces ahí. Incluso se puede personalizar más esto de una forma súper sencilla, ¿no? Ahora quiero que el logo rebote un poco. Entonces le voy a cambiar la curva, que por defecto es una curva lineal. Ajá. Entonces voy a hacer un bounce out. Y vamos a probar ahora. Hot restart. Y ahí está, ven ese rebote que tiene. Está mucho más chévere así. Entonces, lo único que voy a hacer ahora es que cuando termine, voy a llamar al navigator y me voy a la siguiente pantalla. Ya terminamos con una pantalla. Ok, entonces, de nuevo, un hot restart. Vieron que hacer esta animación no fue nada complejo. Lo único que tuve que hacer es dividirnos para calcular nada más el centro y listo. Entonces, las animaciones no son complejas. Voy a hacer un hot restart. Y ya está. Ya tenemos la siguiente pantalla. Entonces, vamos ahora al home screen. Ok. Entonces, aquí tiene un cambio de layout, en cual es una grilla o es una lista. Esto funciona, pero ¿por qué no le damos un poco más de vida a esto? ¿Cómo podemos animar ese cambio de layout? Vamos a ver qué tan complejo es. Tengo un build body widget, donde lo llamo aquí. Si places, si al momento de cargar las ciudades es diferente de nulo, llamo a esto, si no llamo un indicator, ¿no? Entonces, build body widget, y aquí decido, ¿no? Si estoy en modo lista, llamo al widget de lista. Si no, llamo al widget de grilla. List mode, ¿qué es? Es una variable que está en true. Y cada vez que yo presiono el icono que está aquí, lo cambio, lo niego nada más el valor. Entonces por eso el widget se reconstruye y cambia. Entonces, ¿cómo hacemos esa animación para que haya una transición bonita al momento de cambiarlo de layout? Vamos a ver, build widget. ¿Qué tal si uso el animated switcher? Vamos a probar con animated switcher. Es un widget que ya me maneja la animación entre dos widgets. Así que voy a agregar un animated switcher. Incluso podría hacerlo directo. Vamos a probar directo. Ok, vamos a build widget aquí. Voy a decirle animated switcher. La duración, obviamente, porque es una animación. ¿Cuánto le damos? No, esto tiene que ser más rápido. No puede demorar tanto la transición. 500 milisegundos. Child. Le pongo el widget que estoy construyendo. Y ¿qué más? Layout. Puedo cambiar las curvas también. A ver, vamos a probar con esto. Grabo y ahí está. Ven ahora que tiene una transición de fade. Como ¿qué hice para hacer esto? Le agregué solo animated switcher y la duración. Nada más, son 2 líneas. Nada más para poder animar esto. Voy a agregarle un poco más de delay para que ustedes vean. De repente, como estamos en streaming, no se puede apreciar bien. Ahí está. Obviamente si le agregas más tiempo va a demorar más, ¿no? 1400, que son 1.4 segundos. Ahí está. Súper sencillo, ¿no? Entonces son cosas que ustedes pueden ir añadiendo en base a animaciones o widgets. Si entramos a ver qué tiene el animated switcher, probablemente sea un stateful, ¿sí? Un stateful que maneja animaciones dentro, animaciones implícitas dentro. No tenemos nada más que hacer. Usa un fade transition, ok, está bien. Ok, ya tenemos esta pantalla, por lo menos hemos animado algo. Aquí se ve más bonito, le hemos embellecido, le hemos mejorado. ¿Qué podemos hacer? Ahora cuando entramos al detalle, está bien, se ve bonito el detalle, pero ¿cómo hacemos para que la imagen viaje hacia el otro lado?
Seguramente muchos de los que están en la charla ya lo conocen. Esto es más un poco para los que están empezando o los que quieren enamorarse de Flutter. ¿Qué tan complejo es hacer esa animación, ¿no? Me pregunto a veces, o uno se pregunta, el detail screen, esta pantalla de detalle que tiene, recibe el lugar que voy a mostrar. Tiene un scaffold, bar donde pinto el nombre. Tiene una columna, un expanded, la imagen, y tiene un texto, nada más con un padding, súper sencillo. ¿Okay? Jekyll nos dice con un hero. Ajá. Tenemos un widget que se llama Hero en Flutter, que nos hace todo el trabajo de animarlo. Entonces, simplemente voy a ponerle, el widget que estoy mostrando es un home item. Lo que yo quiero es animar esa imagen hacia el otro lado. Entonces, voy a hacer un grab de este widget, Image Network. Le voy a poner Hero. Y el Hero nada más, lo único que te pide es un tag. Un tag que va a ser como un identificador. Desde dónde hacia dónde voy a viajar. Entonces, ¿qué tag le puedo poner? Podría usar el nombre como tag, place.image, ya que no se va a repetir. Si ustedes quieren ver qué hay en place, por cierto, es una clase donde simplemente mapeo lo que recibo del web service. City, description, y está, nada más. Esto está de más. Simplemente usé la página QuickType para convertirlo de JSON a clase, objeto, y listo. Nada más y parsea los valores. Okay, entonces, el name tiene el nombre de la ciudad. Esto va a ser único, no se va a repetir en listado, no puede repetirse, no puedes tener varios heroes en tu misma pantalla con el mismo tag, te va a salir un error. ¿Qué más tengo que hacer? Ahora, ¿hacia dónde quiero que se anime? Hacia el detalle. Entonces voy al detalle, aquí estoy, tengo la imagen, le pongo un hero y le digo que el tag va a ser place.name. Ya está. Voy y ya ven la animación ahí. ¿Qué hice? Le agregué un par de líneas de hero y ya está. Flutter manejó automáticamente la animación y poco a poco nuestra aplicación va mejorando, como ustedes ven. De repente a algunos no les gusta este efecto que tiene al momento de hacer la transición. Lo que pasa es que está usando la transición por defecto de cómo es en el sistema operativo de izquierda a derecha, es en iOS. Y de repente quieren cambiarlo, animarlo un poco más bonito. Pueden hacerlo también. Vamos a revisar el home screen rápidamente. Aquí estoy usando el Material Page Route por defecto. Este ya tiene la animación de acuerdo a cada sistema operativo, pero podemos sobreescribirlo también. Así que voy a comentar esto y voy a crear mi propio Page Route Builder. Okay. Entonces voy a hacer un Page Route Builder. ¿Qué me pide el Page Route Builder? Me pide un contexto, animación, ¿o qué me da? Un contexto, animación y animación. Contexto no me importa, la animación sí me importa y la otra no me importa. Entonces ahora voy a retornar la página. ¿Qué tal si retorno ahora la página así? Le estoy quitando el Page Route por defecto y estoy creando mi propio Page Route. Así que grabo y no tiene ninguna animación, ustedes ven ahí. Ven cómo aparece y desaparece la parte de atrás. Entonces le damos un poco de vida. Hay una animación que está para el lado de explícitas que se llama Fade Transition, que como este Page Route Builder ya me da un valor de una animación, que él controla la animación que se está ejecutando conforme la transición va pasando, simplemente voy a cortar esto, o bueno, le agrego aquí un widget encima que es el Fade Transition y voy a poner comas y me pide un valor que es el opacity pero como animation, así que le voy a pasar la animación que va de 0 a 1, que está bien. Ya está, y ahora voy a volver a presionar y ya está, ya hay como un fade ahí. Ya no tengo el efecto que viene de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, ven, puedo cambiar la duración de este Page Route Builder, la transición. Vamos a ver cuál es el valor, Transition Duration. Y le voy a dar una duración exagerada de 3 segundos para probar nada más. Entro y ahí está. Ustedes pueden ver cómo se desplaza la imagen hasta llegar a la posición de destino. Y el retorno, esto no sé si es un bug de Flutter o... Esto yo creo que se puede mejorar porque el Page Route Builder tiene dos transiciones. Una la de ida y otra la de vuelta. Pero si yo le estoy poniendo una transición, yo creo que ahí debería reusar ese valor de transición para la vuelta, ¿no? Porque se ve un poco raro, miren. Ida 3 segundos y de vuelta está que usa una por defecto. Yo creo que eso se podría mejorar con un pull request.
Así que si vemos el código fuente, ustedes ven que el Reverse Transition Duration está en 300 y el Transition Duration en 300. Yo le he cambiado el Transition Duration a 3 segundos, pero yo creo que debería, como que si ya le has puesto un valor a Transition Duration, entonces reusa eso para Reverse Duration. Pero bueno, está. Le voy a poner la misma duración para regreso, así que voy 3 segundos y regreso 3 segundos. Entonces, bueno, está muy exagerado, así que lo voy a dejar en milisegundos 500. Igual aquí para el reverso. Ya está. Ahora sí. Está mucho mejor. Mucho mejor. Y bueno, no solamente tenemos Free Transition, podemos jugar con otra animación, pero esta me parece la más elegante, más no tan llamativa. Miren, por ejemplo, podemos usar Scale Transition. Scale ya no tiene un opacity, pero tiene... ¿Qué valor tiene? Scale. Como también va de 0 a 1, le puedo pasar. A ver qué sucede. Ahí está. Se ve un poco raro, ¿no? ¿Qué otro valor tiene Scale? Alignment. Voy a decirle que se alinee al centro. Ya está. No me gusta para nada. Se ve como que está yendo y regresando. Sí, pero bueno. Ahí está. Y también podemos obviamente crear nuestra propia animación, que ya es un poquito más compleja, ¿no? Voy a volver a como estaba con el opacity, que está mucho mejor. Fade Transition. Ya está. Entonces, ahora vamos a la siguiente pantalla, que es el detalle. ¿Qué podemos hacer ahí? A ver, no sé. No tengo nada planeado para el detalle, pero quizás viendo un poco de... que para animar no hay límite. ¿Han visto ustedes que cuando entramos a una pantalla a veces como que tiembla? De repente algunos podrían optar por usar un package, que ya existe, hay bastantes packages con ese tipo de animaciones, pero es bueno saber también cómo hacerlo, ¿no? No es muy complejo tampoco. Así que voy a darle un... Vamos a usar ahora el Twin Animation o Animated Builder, Twin Animation Animated Builder, para que cuando entre el texto se mueva. A ver, vamos a... Aquí, este es el texto. Entonces, ¿qué hago con el texto? Voy a agregar un widget encima que va a ser el Twin Animation Builder. Ahí está. Que sea double. Esto que me pide, el builder tiene un contexto, el valor y el widget. Contexto, value y widget. En este caso, sí voy a usar este parámetro widget. Voy a declarar el widget aquí, el texto. Esto es una forma de optimizar. Lo que yo quiero animar, simplemente quiero mover todo el texto, así que no voy a hacer ninguna animación específica con lo que está dentro del texto, sino con todo el contenido. Así que voy a asignar el child aquí y este widget lo voy a reusar aquí, que es el child. Este es el que está viniendo de arriba, que es el child. Esto. Simplemente yo quiero animar lo que está ahí. Ya, ahora ¿qué más me pide el Twin Animation Builder? Una duración, obviamente, porque todas las animaciones requieren duración. Vamos a darle 3 segundos. ¿Qué más me pide? Todavía me sigue marcando un error ahí. Me pide un twin, que es un valor de inicio y fin, básicamente eso es el twin. Entonces, como he declarado que el twin va a ser un double, porque yo le he puesto double aquí, en Twin Animation Builder, entonces el inicio tiene que ser un double, que puede ser 0, y el fin un double también. Entonces voy a ir de 0 a 1. Voy a recibir esos valores aquí. Si yo pinto acá los valores, vamos a ver qué muestra. Está. ¿Ven? Va de 0 a 1 entre 3 segundos. En los 3 segundos va de 0 a 1, de acuerdo a los frames por segundo que soporta tu dispositivo. Entonces, si yo salgo y vuelvo a entrar, ven ustedes el log cómo empieza a avanzar durante 3 segundos. Entonces ya ahí puedo animarlo. Este widget, este texto que está ahí, le puedo dar una animación que yo quiera. ¿Y cómo podemos jugar ahí con...? Hay un widget muy conocido. Yo creo que la mayoría ya lo conoce, o los que siguen mi canal ya lo conocen, que es el Transform. Con este Transform podemos hacer maravillas, porque podemos cambiar la posición de los widgets. Déjenme escribir el widget que me pide, me obliga a algo, que es el Transform. Voy a usar el Matrix Identity, que es la matriz actual. ¿Qué más me pide? Alignment, voy a decirle que esté alineado al centro. Y aquí es donde podría cambiar los valores. A ver, podría hacer que haga un translate el widget. Soporta X y Z. X y Z.
Voy a decirle que se mueva en el eje X. ¿Cuánto? Va a empezar de 0, ¿no? Entonces va a llegar a un valor 200, ya. Puedo decirle que se mueva a 100, por ejemplo. Pero 100 multiplicado por el valor que me da la animación. Voy a ponerle una coma, ahí está. Estoy multiplicando 100 por el valor de que me da la animación. No tengo idea qué va a pasar, vamos a probar. Ahí está, se movió, ¿vieron? Ahí está. Ven que se está moviendo el texto. Lo que podría hacer ahí sería... no sé si pueda cambiar el inicio que sea 1 y que termine en 0. No estoy seguro, algunas veces tiene... sí se puede. Algunas veces tiene una validación que el inicio no puede ser menor que el... No puede ser mayor que el fin, pero está bien. Miren, voy a entrar al detalle, se mueve el texto, ¿no? 3 segundos es exagerado, obviamente. Le voy a dar un segundo nada más. Voy y regreso. Ya está. Está bien que vaya así. Y si le doy menos, ¿qué va a pasar? Voy a probar. Como que el texto aparece, ¿no? Viene de atrás, viene de una posición menos 100 por... empieza con 0. Entonces... No, perdón, empieza con 1, o sea, menos 100, le vayan multiplicando hasta llegar a 0, a su posición original. Entonces, vieron que no es complicado hacer este tipo de animaciones. Para darle un poco más de toque, embellecerla aún más, el Twin Animation Builder también soporta la curva, supongo. Sí, curva. Y ahí es donde le puedo meter el efecto rebote, ¿no? Curva, bounce out o bounce in. Bounce out, para probar. ¿Ven? ¿Ven cuántos minutos dice esta animación? Que puede ser expuesta como package también. Pero creo que no es necesario, ¿no? Porque miren que en cuántas líneas hice esto, ¿no? A veces sería bueno que no hagamos package un poco tan de 10 líneas, 20 líneas. Algo un poco más complejo que pueda servir para muchas personas. Y estos widgets ya te dan toda esta ventaja, ¿no? De poder animar un montón de cosas de una forma sencilla. Entonces... Si yo le doy el valor aquí más exagerado, 200, menos 200, miren, va a ser el rebote un poco más largo y va a tener un mejor efecto, ¿no? Puedo cambiar, de repente no quiero animarlo de izquierda a derecha, sino de abajo a arriba. Voy a ponerle 0 al X y lo voy a pasar el valor para el eje Y, que es el segundo. Entonces, voy a salir y... miren, este translate me está saliendo error ahí porque estoy poniendo un número entero. Así que... voy a poner un double y ya. ¿Vieron? ¿Cómo cambió ahora desde dónde se desplaza? Voy a hacer que venga de abajo. 200. Entonces como que hacemos que nuestra aplicación sea un poco más elegante, un poco más bonita. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, duda? Creo que ya básicamente me han entendido. He tratado de hacer este ejemplo muy sencillo para que ustedes vean que no es complejo animar una aplicación, darle vida a nuestra aplicación. Voy a hacer un hot restart para ver de nuevo todo. Tenemos la animación ahí del logo. Pum. Ahí está cargando. Está demorando ahí porque el widget de Image Network que estoy usando no tiene ningún indicador, ¿no? Tampoco estoy usando Cache Network Image para cargar la imagen. Pero ahí sería bueno que tenga un loading. Pero no estoy usando package ahora. Así que por eso está así. O no estoy seguro si el widget tiene algo aquí que me diga. Vamos a ver. Un loading. No lo he visto hace tiempo. Cache, color. Loading builder. Tiene un loading builder. Vamos a explorarlo. ¿Qué tiene loading builder? Un widget. Context. Widget. Context. No me importa. Widget. ¿Y aquí qué puedo poner? No estoy seguro. Si le pongo un Circle Indicator, funcionará. Circular Progress Indicator. Ahí está. Pero no me está mostrando el valor. Miren, aquí que tiene Loading Builder. Tiene un widget y un Image Chunk. Entonces, esto yo creo que es el widget original. Y esto es el chunk. ¿Pero qué trae el chunk? De repente ahí puedo saber si ya terminó de cargar. ¿Qué es el chunk? Solamente me da estos valores. Cumulative by loaded, expected. Vamos a probar. Voy a pintar este chunk. Null me pinta. Y aquí voy a pintar el widget de regreso. Voy a ponerle un true widget. Voy a cargar de nuevo. Ya me quedé con la duda de qué es esto.
Loading Builder. Ahí está. Null. No sé si me da null cuando ya terminó de cargarla. Podría ser. Así que podría ser una validación ahí. Si chunk es null, entonces muestro el widget. Si no, muestro el loading indicator. Vamos a probar nada más. Sí, era eso. Sí tenía una propiedad ahí escondida. El Image Network. O bueno, no sé, yo no lo había visto. Es que siempre uso el Cache Network Image para manejar imágenes. Pero bueno, ahí está. Y vieron que tampoco no tuve que entrar a un foro. Ni bien tuve un problema, no tuve que entrar digamos, al Facebook a escribir una pregunta. Esta cosa, simplemente, lo primero que tenemos que hacer para solucionar un problema es primero ver la documentación. ¿Cómo? ¿Qué documentación? Se preguntan, entran al widget de aquí Network y exploran qué propiedades tienen. Este Loading Builder, su nombre es descriptivo, ¿no? Cargando, construye algo cargando, ¿no? Mientras está cargando. Entonces, vi esto y vi que podría servir, entonces me pongo a leer la documentación y ahí dice, ¿no? Que te muestra un widget específico mientras la imagen está cargando. Al usuario mientras la imagen aún está cargando. Entonces vi que hice un print del chunk para ver qué me pintaba. Entonces vi que entraba, era null cuando ya había cargado el widget. Y nada más. Entonces hemos visto hoy eso, cómo podemos embellecer una aplicación en muy poco tiempo. Hemos visto en menos de 40 minutos darle esos efectos y con unas cuantas líneas de código. No me he matado haciendo matemáticas ni usando Image Animation Controller, ni un montón de cálculos locos, ni he entrado a Google para Stack Overflow, nada, ¿no? Entonces, vieron que no es complicado. Tenemos Animated Switcher, Hero, Animated Builder y un sinfín de widgets que quedaría muy corto en un día incluso explorar todo. Espero que les haya gustado la charla y si tienen preguntas pueden dejarlas ahora. Diego, gracias por la charla, bien bonita, bien interesante. Yo no hago Flutter, pero me llama la atención. Bien bonitas las animaciones. Y súper sencilla, ¿no? Sí, súper sencillas, bloquecitos nomás parece. Bien chévere. Estamos esperando a las preguntas, ¿no? Un ratito. Pero mientras tanto, a ver, Frank Moreno dice, divide los campos como float y tienes el porcentaje de carga. Hashtag trucas. Claro, de chunk podría sacar el porcentaje de carga, ¿no? Y podrías mostrarle o poner el círculo en base al porcentaje que tiene. Está bueno. Bueno, el resto de personas dice genial. Abdías dice genial todo lo que hace Flutter. Cristian Benavides también dice genial. Y ahora sí hay una pregunta. Automatic Keep Alive Client Mixin ¿funciona como un caché para no volver a cargar las imágenes? Sí, funcionaría como un caché del widget en general para no volver a recrear el widget. Y claro, solamente tienes que tener mucho cuidado porque imagínate que tengas una lista infinita de Infinity List, vas haciendo scroll y lo que hace el List View Builder optimiza, ¿no? Solamente muestra lo que tú estás viendo. Pero si tú usas el Automatic Keep Alive Client Mixing, vas a tener en memoria todos los widgets que estás mostrando. Entonces imagínate, tienes 100, 200, 300, 400, 1000, puedes saturar la memoria. ¿Con qué recomiendo empezar con las animaciones? Por ahí pusieron. Sí, aquí está. Es algo que yo también me preguntaba cuando yo empezaba a animar mis propias aplicaciones o aprender. Decía, quiero aprender de algún lado, ¿no? Empecé con la documentación de Flutter, de animaciones, tiene una documentación de animaciones, pero es muy básica, así que luego empecé a ver YouTube y empecé a ver a las personas que animaban, que hacían animaciones, el canal de Tensor Programming, que antes, hace muchos años hacía, Pawan también empezó, Mtouch Viral, y eso, haciendo, probando, viendo videos, así se aprenden, ¿no? Leyendo, en Medium hay bastante información, animaciones, trucos. Y te recomiendo que sigas mi canal también, Diego Developer. Ahí tengo un montón de animaciones, un montón de retos, challenge y eso. Cool.
Ah, bueno, no llegan más preguntas. Vamos, chicos, aprovechen. Ay. Bueno, bueno, ahí están tus redes. Igual, si me las puedes pasar aquí por el chat privado. Igual las hemos compartido en la publicación, pero aquí las puedo dejar aquí como comentario para que vayan y te sigan. Sí, te lo paso ahora. Estoy más activo en Twitter, estoy poniendo las cosas que hago en Twitter y en YouTube también estoy subiendo videos, trato de hacerlo cada semana, retos o cosas así, hablando de Flutter, de cosas que no encontramos normalmente en canales en español, pero eso. Genial, ya los he compartido. Oye, Diego, muchas gracias. Me has inspirado a probar Flutter otra vez. Ají. ¿Ah, sí? ¿Qué ves tu Android nativo? Sí, Android nativo. Soy full stack, más hacia el lado de web. Decisiones de la vida me han mandado allá. No quería. ¿Ya probaste React Native entonces? No. Con PWAs, digamos. Ok. Que en eso me dedico. Pero no, yo hago IA y he terminado haciendo web y haciendo backend y me ha gustado. Todo desordenado. Martín dice, ¿cuándo se viene el próximo Flutter Challenge? Yo creo que en estas próximas semanas, porque ya voy a tener más tiempo, pero igual, le queda pendiente una serie de State Management que iba a hacer para el canal, así que eso está pendiente y eso va a ser lo primero que haga ahora, antes de los challenges. Tenemos ahora a alguien más. Ariel Ángel dice, ¿con qué arquitecturas está familiarizado trabajar y cuál prefiere? Arquitectura. Si hablamos de arquitectura, no de State Management, entonces arquitectura sería Clean Architecture, arquitectura limpia. Y se refiere a State Management, que probablemente sea eso. En verdad, ¿con cuál estoy más familiarizado? Es con Provider, pero probablemente migre a Riverpod. Pero pues es cualquiera, al final depende de lo que tu equipo se acomode, ¿no? O sea, es una decisión de equipo. Si trabajas solo, ya elige el que quieras. Si te gusta Kerex, usa Kerex, Flutterblock, cualquiera. Uy. Y en cuanto a esas cosas, no hay como que, creo que sí ubico más o menos, son librerías que manejan el estado, ¿no ve? En React, digamos, tenemos algunas que son bien pesadas, digamos, le aumentan harto al bundle del proyecto. Y hay algunas igual que sea como que la más livianita, o todas están como que a la par en eso. Por ejemplo, que te refieres a Redux, ¿seguro? ¿A Redux? Sí, o sea, sí, pero en ese caso dijiste, ¿no? Los que manejan el estado, el GDX, no sé qué block, algo así. O sea, ¿hay algunos que sean más pesados que otros? Sí, lo que pasa es que hay algunas que son gestores de estados, como Flutterblock, MobX, Riverpod, pero hay otras que son todo en uno, que viene a ser, por ejemplo, GetX, no solamente es un gestor de estados, es mucho más. Provider es un inyector de dependencias que lo usamos también para ayudarnos a gestionar el estado, pero hay de todo en Flutter. Al final, como yo digo, ¿no? Podemos usar el mejor state management, el que tenga más like, pero nuestro código igual puede ser un desastre, ¿no? Depende mucho de las buenas prácticas del programador, más que de un package, una librería. También para qué quieres hacer, ¿no? O sea, los requerimientos, supongo. También, claro. Aquí hay más preguntas. ¿Algún paquete para crear un carrusel de widgets y que pueda ser responsivo? Responsive. La verdad, siendo sincero, no he usado package para carrusel y creo que tampoco usaría porque eso es una implementación sencilla. Yo evito usar packages de los que se pueden hacer muy, muy fácil para evitar depender también del trabajo del dev. Por ejemplo, quiero añadir una funcionalidad, tengo que esperar a que el creador de la librería la añada, así que mejor hago yo mi propio widget y le añado las que yo quiera, o el equipo añade las que quiere, y eso. Así que no te podría, no sé, si alguien en lo que está viendo el video sabe una librería, un package de carrusel, que lo ponga. Agio. Bueno, next. Tenemos Brian Cantos, dice, ¿se viene Riverpod al canal? Brian Cantos, ¿qué tal, Brian? Sí, probablemente sí. Como dije, es que hice una encuesta en el canal sobre qué prefieren videos de que haga, así que ganó la serie State Management. Y sí, voy a tocar ahí Riverpod, GetX, MobX,
provider, Flutter block, todo lo que se pueda. Genial, genial. Bueno, creo que le está contestando el de hace rato. Nelson le dice, get widget incluye carrusel. Bueno, bueno, esperando que lleguen más preguntas. Tengo miedo de despedirme y que lleguen preguntas. Bueno, creo que no. Creo que ya no hay. Bueno, Diego, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, de verdad inspiradora. O sea, no sé, bien bonita tu charla. Y ahorita me hubiera suscribido a tu canal. Sí, claro. Ahí te espero. Bomba. Espero se pueda hacer una charla presencial ya más adelante. ¿En qué parte de Bolivia están? Ahorita la organización estamos en La Paz y estamos en Sucre. Bueno, yo soy de La Paz. Somos dos comunidades juntas, Kotlin La Paz y el GDG de Sucre. Ahorita estamos en La Paz. Sí, cuando te vengas, el año pasado hemos hecho el Kotlin Everywhere. Nos hemos enfocado en Kotlin, pero ya ahora mobile. Y supongo que si te vienes ahí te llevamos a hacer un super tour. Ahí Ángel Bejarano ya creo que le llevamos a él también. Bueno, lo llevamos, pero lo llevamos a mejores lugares, aquí. Sí fue a La Paz, pero creo que fue el 2018, donde me hicieron un pequeño tour, sí. Estaba bien bonito, solo que la altura me afectó mucho. Es muy pesada la altura. Matecito de coca y ya estás. Sí. Bueno, Diego. Se tiene que repetir una charla ya. Sí. Vamos a estar organizando y sí, esperamos contar contigo. Bueno, ahora sí no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Diego. Y sí, gracias por tu tiempo y hasta luego.